Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con el Espíritu. Dispongámonos a celebrar el misterio pascual de la redención que se hace presente bajo el sacramento en la Santa Misa. Para eso, pidamos perdón al Señor, que purifique nuestras conciencias de las obras muertas y nos conceda la gracia de servirle de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado en pensamiento, palabra, obra y acción, por mi culpa. Por eso soy a los Santa María, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre Santo, que me has elegido para participar del sacerdocio eterno de Cristo y servir a tu Iglesia sin mérito alguno de mi parte, concédeme la gracia de predicar el Evangelio con firmeza y mansedumbre y ser un dispensador fiel de tus misterios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi que un ángel descendía del cielo llevando en su mano la llave del abismo y una enorme cadena. Él capturó al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo o Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Después lo arrojó al abismo, lo cerró con llave y lo selló, para que el dragón no pudiera seducir a los pueblos paganos hasta que se cumplieran los 1000 años. Transcurridos esos 1000 años, será soltado por un breve tiempo. Entonces vi unos tronos y los que se sentaron en ellos recibieron autoridad para juzgar. También vi las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a todos los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido su marca en la frente o en la mano. Ellos revivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Después vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Ante su presencia el cielo y la tierra desaparecieron sin dejar rastros. Y vi a los que habían muerto, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos los libros y también fue abierto el libro de la vida, y los que habían muerto fueron juzgados de acuerdo con el contenido de los libros, cada uno según sus obras. El mar devolvió a los muertos que guardaba,
La muerte y el abismo hicieron lo mismo, y cada uno fue juzgado según sus obras. Entonces la muerte y el abismo fueron arrojados al estanque de fuego, que es la segunda muerte, y los que no están inscritos en el libro de la vida fueron arrojados al estanque de fuego. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Mi alma desea ardientemente visitar la casa del Señor. Mi corazón salta de alegría, suspirando por ti, Dios de vida. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Los pájaros encuentran un nido donde poner sus pichones. Yo lo encontré en tus altares, Señor, mi Rey y mi Dios. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Dominus ut incorde tuo et in labis tuis, digni et competente annuncio El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hizo a sus discípulos esta comparación. Miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol. Cuando comienza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El pasado 4 de abril he celebrado el 30º aniversario de mi ordenación episcopal. Hoy se cumple medio siglo desde que la imposición de manos del obispo y la plegaria consecratoria me hicieron sacerdote. No existe una vocación al episcopado. Hay un llamado, es verdad, que hace la Iglesia, pero nadie se prepara desde la adolescencia o la primera juventud para calzar mitra y empuñar el báculo.
Puede ser que algunos aspiren a ello. Es una necedad. No tienen ni idea de las aventuras y desventuras de un sucesor de los apóstoles. Pero existe, sin duda, una vocación al sacerdocio, al segundo nivel del sacramento del orden sagrado, a la vida y los trabajos del presbítero, participando del sacerdocio de Cristo, a quien la carta a los hebreos llama archiereus, pontífice. La vocación sacerdotal la va insinuando la gracia del Señor en la vida espiritual de un hombre joven, en un niño quizá, que desea crecer en el conocimiento y amor de Jesucristo y que se va identificando en el propósito de servir al pueblo de Dios como lo hacen los sacerdotes con quienes esa persona trata. Es bastante común que la vocación aparezca expresada íntimamente con este pensamiento: yo quiero ser como Él. La vocación sabe insinuarse en la vida de oración, en la lectura espiritual, en la vida de los santos, por ejemplo, la cercanía al altar como monaguillo. Llega un momento en que ella se impone con evidencia y entonces se descarta en la intención del futuro otro camino, el del matrimonio, que sería eventualmente posible porque al precoz semicandidato le gustan las chicas. La entrada al seminario es un momento crucial en el que la voluntad pronuncia un primer sí, que sirve de base al itinerario de la formación. Recuerdo lo que significó para mí, que deseaba crecer en la vida cristiana. Ya había leído a autores espirituales como San Bernardo, Santa Teresa y Santa Catalina, y me había iniciado en el estudio de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Me llamó la atención en el seminario la diversidad en las inquietudes e ideas de algunos compañeros. Había comenzado el Concilio Vaticano II y en la Iglesia reinaba un clima de discusión, potenciado por las noticias y crónicas que transmitían los medios de comunicación sobre las intervenciones de los padres conciliares en el aula, que dejaban percibir corrientes diversas de pensamiento y de propósitos acerca de la misión eclesial en ese mundo de los años 60. La discusión de los conciliares la reproducíamos los seminaristas en el comedor. Tengo que dar gracias a Dios por no haberme confundido, por haberme orientado en el sentido de la gran tradición, la cual era menospreciada por una insistencia desmedida en el ayornamiento, en lo que parecía ser una necesaria actualización. No voy a detenerme ahora en esa historia que tuvo alternativas tan dispares y cuyos alcances llegan hasta hoy. En el proceso de formación que yo viví con intensidad espiritual, todavía pude aprovechar restos del anterior esquema seminarístico que fueron superados en los años siguientes. Al comenzar los estudios de teología recibíamos la tonsura. Era el corte de un mechón de cabellos que inducía a abandonar una orientación mundana de la vida y a concentrarse en ese camino que llevaba
a la participación en el sacerdocio de Jesús. Luego seguían las órdenes menores, hostiario o portero, equivalente a lo que podía ser el oficio del sacristán. La colación de esta orden incluía abrir y cerrar la puerta de la iglesia y tocar la campana. Lector, luego, orden que ha perdurado como el actual ministerio de ese nombre. Exorcista, que quedaba en una vivencia puramente espiritual, pero hacía pensar que como sacerdote habría de vérmelas con el enemigo. Acólito era la última orden menor, que hoy día es el ministerio del acolitado. Es un comienzo de función litúrgica. Luego el subdiaconado, que era una orden mayor, que en el rito romano requería el compromiso del celibato, que se profesaba entonces con juramento. Era un momento decisivo de la vida. Al finalizar los estudios, fui ordenado diácono y destinado a ejercer el oficio viviendo en una parroquia. En mi caso fue San Isidro Labrador, en el barrio de Saavedra. Esta designación fue providencial, porque permanecí luego vinculado a quien era su párroco. El 25 de noviembre de hace hoy 50 años, recibí finalmente la ordenación sacerdotal y al día siguiente celebré mi primera misa allí en San Isidro Labrador. Había llegado a la meta. En adelante mi vida sería una existencia sacerdotal. Sacerdote, profeta y rey es la triple función de Cristo, de la cual participa el presbítero como servidor de la palabra de Dios, ministro de los sacramentos y pastor del pueblo cristiano. Guardo un precioso recuerdo de esos años de intenso trabajo, al principio en 2 parroquias de esta arquidiócesis de Buenos Aires y después 14 años en la diócesis recién fundada de San Miguel, donde fui en realidad nesciens quo idem, sin saber a dónde iba, por pedido de su primer obispo. Puedo decir que intenté vivir intensamente aquella triple función. Al administrar los sacramentos, sobre todo al celebrar la Eucaristía, era consciente de que por mis manos pasaba la gracia de Dios en la frontera de este mundo y del cielo, de donde venía el orden sobrenatural. Solo puede percibirse esa realidad en el claroscuro de la fe, pero en esa frontera entre el mundo y el cielo estaba yo. Los años 70 y aún parte de los 80 fueron terribles para la Iglesia. Miles de sacerdotes abandonaron el ministerio, arrebatados por una ola de secularización agitada por errores teológicos acerca de la naturaleza del sacerdocio y, en general, del conjunto armoniosamente bello de las verdades de la fe. La misa diaria era el respiro y la fuente de energía espiritual para servir a los fieles, a quienes siempre intenté iluminar con mi predicación y con el ejercicio de la misión de enseñar. No soy doctor, pero no me he cansado de multiplicar clases y conferencias. He procurado profundizar el estudio de la Biblia, de los padres de la Iglesia y los grandes teólogos, especialmente Santo Tomás de Aquino. Y me pareció imprescindible actualizar una crítica de la filosofía y la cultura modernas.
La dimensión pastoral del ministerio del presbítero lo lleva a tratar íntimamente con los fieles, considerados individualmente y en sus grupos y asociaciones, para brindarles una formación lo más completa posible. Debo decir que siempre he apreciado el confesionario. Desde ese ángulo de visión se puede percibir la obra de la gracia que modela las almas y las levanta del pecado. Qué alegría es contemplar cómo se recorre el camino de la conversión. Alguna vez, muy pocas veces, he debido diferir la absolución. No digo simplemente negarla, sino diferirla, exhortando al penitente a un nuevo intento de percibir su estado espiritual y a la lucha hasta reunir las condiciones objetivas necesarias para recibir el perdón de Dios. Actualmente existe en la Iglesia un sospechoso buenismo, que no aceptarían ni el cura de Ars ni Brochero, contrario a la doctrina católica acerca del sacramento de la reconciliación. Se ha llegado a decir, me horroriza repetirlo, que el sacerdote que niega una absolución es un delincuente. Me detengo en este asunto gravísimo para recordar la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice en el número 1451, entre los actos del penitente ocupa el primer lugar la contrición, que es el dolor del alma y la detestación del pecado cometido, con el propósito de no pecar en adelante. El confesor debe juzgar que existe este acto para otorgar la absolución. En la Sagrada Liturgia, en la misa especialmente, el sacerdote hace las veces de Cristo. En la celebración eucarística, el cielo se une con la tierra y la comunidad litúrgica protagoniza la adoración de la Santísima Trinidad. Exactitud, solemnidad y belleza son las cualidades que deben resguardar el misterio. En diversas oportunidades he denunciado el manoseo de la misa, calamidad que solo puede entenderse como el abandono de la verdad católica sobre esta función principal del sacerdote. Es lamentable que las autoridades de la Iglesia no intervengan para hacer cesar este atentado que destruye el rito romano. Desde mi primera misa he empleado el misal de Pablo VI. Nunca celebré la histórica misa codificada en el misal de San Pío V y siempre he procurado hacerlo con la mayor devoción. El cincuentenario que hoy recuerdo con gozo me anima también a reconocer mis numerosos pecados, ofensas y negligencias en el ejercicio del ministerio. Invoco la indulgencia del Señor ante quien confieso mi indignidad. Contaba 19 años de sacerdocio presbiteral cuando fui llamado a ser obispo. En esta nueva situación he ejercido el ministerio de vigía, mirando desde arriba. La palabra obispo, episcopos en griego, viene del verbo episcopein, que significa mirar desde arriba. Así podía conocer la vida de la Iglesia y apreciar su crisis duradera. Considero afectuosamente a los sacerdotes, sobre todo a los más jóvenes y a los que padecen una injusta cancelación. Como es sabido,
El número de vocaciones ha decaído enormemente en toda la Iglesia, salvo quizá en África, lo cual implica la carga onerosa de la misión sobre aquellos que permanecen fieles y son menos numerosos que los necesarios. Al riesgo del cansancio se suma el peligro del desánimo. A esos sacerdotes, va mi palabra de cercanía y apoyo. No pierdan la esperanza y la fortaleza. La madre de Jesús estaba allí. San Juan en su Evangelio comienza con este dato la narración de las bodas de Caná. Ella, con su discreta intervención, logró que Jesús adelantara su hora y realizara su primer milagro, que suscitó en los discípulos la fe. Mujer, la llamó el Señor. Cuando llegó la hora, junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Otra vez, ella es la mujer por excelencia, señora y madre. Se encuentra a la vera de todo sacerdote que participa ministerialmente del sumo y eterno sacerdocio del Verbo encarnado. En cada ordenación sacerdotal, Jesús le dice a María: «He ahí a tu hijo». Ella es singularmente madre de los sacerdotes. Conmigo estuvo 50 años y estoy seguro que sigue a mi lado. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan que nos será para nosotros pan de vida. Espíritu Unitatis. Bendito sea, Señor, Dios del universo, este vino, fruto de la vida y del trabajo que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, y será para nosotros bebida de salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, en tus manos este sacrificio para la misericordia de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te pedimos que acrecientes en nosotros la entrega a tu servicio, para que, por tu bondad, lleves a feliz término lo que gratuitamente me has concedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú constituiste a tu único Hijo, pontífice de la alianza nueva y eterna, por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico que su único sacerdocio se perpetuara en la Iglesia. Él no solo enriquece con el sacerdocio real al pueblo de los bautizados, sino también con amor fraterno elige a algunos hombres para hacerlos participar de su ministerio mediante la imposición de las manos. Tus sacerdotes, Padre, renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención humana. Preparan a tus hijos el banquete pascual. Guían en la caridad a tu pueblo santo. Lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con tus sacramentos. Ellos, al entregar su vida por ti, Padre, y por la salvación de los hermanos, deben configurarse a Cristo y dar testimonio constante de fidelidad y de amor. Por eso, Padre, con todos los ángeles y santos, te alabamos, cantando con alegría. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas. Bendito es el Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con sus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Marco Aurelio, a Monseñor Aguirre, que celebra su diócesis local, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, los padres de Israel, familiares y amigos, que cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos en la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Salvador Jesucristo, hombre, realmente confiamos en el nombre de tu gloria y a todos los de nosotros. Porque usted no puede dar los sabes por pecado. A ver y a puxar los medios. Después, Dio che vale il mare, con cura santa ricevo il sacramento. Sorrideo. Oremos. Padre Santo, al recordar para gloria de tu nombre el aniversario de mi ordenación sacerdotal, he celebrado con alegría este misterio de la fe para llegar a ser lo que he celebrado sacramentalmente en este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tome bajo su cuidado sus corazones y sus pensamientos en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado la misa. Vayamos en paz.